600 soldados, borrados del mapa en una sola noche. No hablamos de reclutas sin experiencia, sino de la élite militar rusa. Paracaidistas de la VDV, infantes navales de las brigadas más prestigiosas y operadores Spetsnaz entrenados para operaciones especiales. Tropas que, en teoría, deberían ser las más difíciles de reemplazar, las que marcan la diferencia en el campo de batalla. Las cifras parecen irreales, imposibles de creer, pero el frente en Ucrania nos ha acostumbrado a lo que hace unos años habría sonado a ficción militar. Golpes que destrozan compañías enteras en cuestión de horas, batallones que pierden la mitad de sus hombres en un asalto fallido, comandantes de alto rango eliminados en sus propios puestos de mando. El problema para Moscú es que cada pérdida de este tipo no es solo un número en un parte de bajas. Son años de inversión en entrenamiento, cohesión y capacidades únicas que no se fabrican en serie. Por eso, más allá de si fueron exactamente 600, la pregunta real es, ¿qué significa para Rusia perder a su élite a este ritmo? Cuando se habla de tropas de élite en Rusia, hay tres categorías que aparecen de inmediato: las divisiones aerotransportadas VDV, las brigadas de infantería naval y las unidades especiales del GRU, conocidas como Spetsnaz. Estas fuerzas representan lo mejor de lo mejor, al menos en el diseño teórico del ejército ruso. Están mejor entrenadas, reciben prioridad en equipamiento y, sobre todo, requieren más tiempo y recursos para formarse. El problema es que, desde febrero de 2022, Moscú las ha utilizado en roles para los que no estaban pensadas. En lugar de operaciones rápidas y de precisión, fueron lanzadas como infantería convencional en asaltos urbanos, ataques frontales y misiones de desgaste. En la práctica, se les trató como si fueran carne de cañón con uniforme de élite. El resultado era previsible, un ritmo de bajas insostenible. Informes independientes señalan que muchas unidades de VDV y marines han quedado seriamente degradadas respecto a su nivel previo a la guerra. Un caso paradigmático es el de la 155ª Brigada de Infantería Naval de la Guardia. En febrero de 2023, su ofensiva en Vuhledar se convirtió en un desastre. Decenas de blindados destruidos y cientos de bajas confirmadas. Desde entonces, la brigada ha sido reconstruida y enviada al frente en múltiples ocasiones, solo para sufrir nuevos colapsos. Un ciclo de destrucción y reconstitución que ilustra hasta qué punto se ha abusado de esta fuerza. Los paracaidistas de la VDV tampoco se salvaron. Se estima que de los 30.000 desplegados en la primera fase de la invasión, al menos la mitad han muerto o resultado heridos. Un golpe de tal magnitud que equivale a vaciar varias divisiones completas. En cuanto a los Spetsnaz, las filtraciones de inteligencia estadounidense en 2023 confirmaron que fueron empleados como infantería regular. Eso significa que se sacrificó un recurso extremadamente especializado en tareas que cualquier recluta movilizado podría haber realizado, con consecuencias a largo plazo. La capacidad de Moscú para ejecutar operaciones especiales ha quedado mermada por años. En este contexto, titulares que hablan de 600 bajas en una sola acción dejan de parecer imposibles. Aunque la verificación independiente siempre es limitada, el patrón de desgaste de la élite rusa hace que esas cifras, antes impensables, hoy resulten creíbles. Para entender el impacto real de las pérdidas en las fuerzas de élite rusas, hay que mirar más allá de la cifra inmediata de bajas y analizar el marco estratégico en el que éstas se producen. El ejército ruso entró en la guerra con una premisa: las unidades de élite serían el filo de la lanza, las que garantizarían rapidez, sorpresa y capacidad de penetrar defensas difíciles. Pero 2 años y medio después, esas mismas tropas se han visto transformadas en un recurso de desgaste, insertadas en una guerra de trincheras donde sus ventajas originales se diluyen. El uso indebido de las VDV es el mejor ejemplo. Estos paracaidistas estaban diseñados para operaciones de despliegue rápido, saltos tras las líneas enemigas y ataques de precisión contra nodos logísticos o de mando. Sin embargo, desde los combates iniciales en Hostomel hasta los asaltos prolongados en Bakhmut, fueron empleados como infantería pesada en batallas urbanas y posiciones fortificadas. La consecuencia es doble. Se pierde la esencia del arma aerotransportada y, al mismo tiempo, se genera un nivel de bajas que reduce drásticamente su capacidad para cumplir con la misión para la cual fueron creados. En paralelo, las brigadas de infantería naval sufrieron una suerte similar. Se esperaba que fueran la punta de lanza en operaciones anfibias o en combates urbanos de alta intensidad. Pero en la práctica, muchas fueron lanzadas a ofensivas mal planificadas en terreno abierto, como en Vuhledar, donde la artillería ucraniana y los drones convirtieron columnas enteras en chatarra humeante. La repetición de este patrón, unidades de élite usadas como fusileros comunes, refleja una tensión en la doctrina rusa. Falta de infantería regular entrenada y exceso de confianza en formaciones consideradas prestigiosas.
El caso de los Spetsnaz es aún más estratégico. Estas unidades eran la carta de Moscú para operaciones de sabotaje, infiltración y reconocimiento profundo. Cuando se usaron para asaltos directos, se dilapidó un recurso que no puede regenerarse rápidamente. La formación de un operador Spetsnaz puede tomar años, con entrenamiento especializado en idiomas, técnicas de sabotaje, guerra no convencional y combate cercano. Cada baja en ese entorno no solo es una pérdida humana, sino la desaparición de una capacidad que tardará mucho tiempo en reponerse. Todo esto ocurre en un frente donde el factor humano se está volviendo cada vez más decisivo. Las cifras de bajas totales rusas superan las centenas de miles, pero lo relevante es que parte de esas bajas corresponde a tropas con entrenamiento especializado. Un soldado movilizado puede reemplazarse en semanas. Un comandante de compañía con años de experiencia o un operador de reconocimiento profundo no. Por eso, la degradación de estas unidades de élite afecta directamente a la manera en que Rusia puede planear y ejecutar operaciones futuras. Las pérdidas también han alcanzado al nivel de liderazgo. El asesinato de generales y oficiales de alto rango cerca del frente no solo afecta la cadena de mando inmediata, sino que envía un mensaje claro. Nadie está a salvo, ni siquiera los cuadros de élite. Cuando un mayor general vinculado a la infantería naval es alcanzado por un misil en un puesto de mando en Kursk, se pone en evidencia que la red de mando y control de estas fuerzas también es vulnerable. Desde el punto de vista ucraniano, golpear a las unidades de élite no es solo cuestión de táctica, sino de estrategia de desgaste. Al centrarse en estos objetivos, Kiev obliga a Moscú a un dilema. O preserva lo poco que le queda de su fuerza especializada, retirándola de los combates más intensos, o sigue lanzándola al frente, sabiendo que cada ciclo erosiona su calidad. Ambos escenarios son problemáticos para Rusia. El primero limita su capacidad ofensiva, el segundo la debilita a largo plazo. La guerra moderna no se decide únicamente por quién controla más kilómetros de terreno, sino por quién conserva mejor sus capacidades cualitativas. Rusia aún puede movilizar cientos de miles de hombres, pero no puede fabricar de la noche a la mañana una nueva generación de paracaidistas expertos, marines experimentados o saboteadores entrenados. Ese es el núcleo del problema. Incluso cuando logran estabilizar líneas defensivas, el costo es tan alto en personal especializado que estratégicamente el tiempo juega en contra de Moscú. En definitiva, el contexto estratégico muestra que titulares como 600 en una noche son impactantes, pero la realidad es aún más preocupante para Rusia. La lenta, constante y casi irreversible erosión de sus mejores tropas. Y en una guerra prolongada, eso puede pesar más que cualquier victoria territorial inmediata. Para entender el peso de las pérdidas rusas, hay que analizar las capacidades que distinguían a estas unidades de élite, las alianzas que sostenían su operatividad y las tecnologías que estaban destinadas a multiplicar su efectividad. Solo así se aprecia por qué cada baja tiene un impacto que trasciende la estadística. Las fuerzas aerotransportadas VDV representaban la capacidad de Rusia para ejecutar operaciones rápidas y profundas. Su entrenamiento incluía saltos paracaidistas nocturnos, navegación a larga distancia, despliegue con vehículos ligeros BMD y coordinación con helicópteros de asalto. El objetivo era crear una fuerza capaz de irrumpir detrás de las líneas enemigas, tomar aeródromos o cortar vías logísticas. En un escenario ideal, la VDV era un instrumento de sorpresa estratégica. Sin embargo, al ser empleada como infantería convencional, esas ventajas quedaron anuladas. Los vehículos aerotransportados, diseñados para movilidad, resultaron extremadamente vulnerables ante artillería y drones. La infantería naval rusa tenía otra misión clave: operaciones anfibias y combate en entornos urbanos complejos. Su entrenamiento incluía asaltos coordinados desde mar y tierra, integración con blindados y capacidad de operar en condiciones adversas. Eran considerados el equivalente ruso de los marines estadounidenses, aunque en menor escala. Su prestigio se apoyaba en disciplina y cohesión. Pero en Ucrania, el plan de un desembarco anfibio sobre Odessa fracasó antes de comenzar, y las brigadas navales fueron enviadas a luchar en batallas de desgaste tierra adentro. Privadas de su contexto operativo natural, su élite se volvió más nominal que real. En el caso de los Spetsnaz, la clave estaba en la versatilidad tecnológica y doctrinal. Estas fuerzas operaban con equipos de comunicación avanzados, acceso prioritario a visores nocturnos, drones de reconocimiento y armas personalizadas. Su función era infiltrarse, identificar objetivos estratégicos y neutralizarlos mediante sabotaje o designación para artillería y aviación. Sin embargo, el enorme consumo de estas tropas en ataques frontales hizo que la mayor parte de ese know-how táctico se diluyera. Documentos de inteligencia occidentales confirmaron que a mediados de 2023 gran parte de las brigadas Spetsnaz estaban ya incapacitadas para cumplir misiones de operaciones especiales. El desgaste también afecta a la red de alianzas internas dentro del ejército ruso.
Estas unidades dependían de una coordinación privilegiada con la aviación y la artillería. La VDV, por ejemplo, debía ser desplegada junto a Nixpe y ataques aéreos masivos para lograr su cometido. Pero con la fuerza aérea rusa limitada por defensas aéreas ucranianas, la VDV quedó atrapada en combates de infantería sin apoyo aéreo cercano. Lo mismo ocurrió con la infantería naval. Sin la supremacía marítima garantizada en el Mar Negro, sus operaciones anfibias quedaron bloqueadas y fueron absorbidas como refuerzos de línea. En cuanto a la tecnología clave, hay un punto de contraste notable. Mientras Rusia confiaba en vehículos blindados ligeros y helicópteros para desplegar a sus élites, Ucrania multiplicó el uso de drones kamikaze, sistemas de artillería de precisión y misiles guiados. Esto generó una asimetría fatal. Tropas entrenadas durante años fueron eliminadas en minutos por ataques de bajo costo y precisión quirúrgica. Cada convoy o concentración de tropas se convirtió en un blanco potencial. Otro elemento es la doctrina de sustitución. Ante la falta de efectivos de élite, Moscú recurrió a integrar Storm Z, unidades penales formadas por convictos movilizados, junto a brigadas como las VDV. Aunque esto permite mantener números sobre el papel, en la práctica degrada la efectividad. Los veteranos deben adaptarse a combatir junto a reclutas sin entrenamiento adecuado, lo que ralentiza maniobras y aumenta riesgos de errores tácticos. En lugar de reforzar, debilita. A nivel externo, Rusia también enfrentó un aislamiento que limitó su acceso a equipos modernos. Antes de la guerra, sus fuerzas especiales habían adquirido experiencia en Siria, integrando drones iraníes y algunos sistemas occidentales capturados. Pero desde 2022, la dependencia de proveedores como Irán y Corea del Norte ha marcado una diferencia de calidad. Drones baratos pero no al nivel de los occidentales, y artillería menos precisa que la suministrada por la OTAN a Ucrania. La comparación se traduce en el campo de batalla en tasas de pérdida mucho más altas. Lo más crítico es que estas pérdidas erosionan capacidades no replicables a corto plazo. Entrenar un paracaidista VDV completo puede tomar años, formar un Spetsnaz operativo, incluso más. Al quemar a estas tropas en asaltos lineales, Rusia no solo pierde hombres, pierde décadas de acumulación doctrinal. Y eso, en el lenguaje de la estrategia, equivale a hipotecar su capacidad militar futura. En síntesis, las capacidades, alianzas y tecnologías que definían a las fuerzas de élite rusas explican por qué cada baja multiplica el daño estratégico. No es simplemente perder un soldado, es perder la pieza clave de una maquinaria diseñada para maniobras de precisión, convertida hoy en engranaje de desgaste. Y cada engranaje roto deja un hueco imposible de llenar de inmediato. Imagina que un solo misil, un solo dron o una sola operación tras las líneas enemigas no solo elimina a decenas de soldados, sino que borra de golpe años de inversión militar. Eso es lo que está ocurriendo con la élite rusa en Ucrania. Cada baja de un paracaidista VDV, cada marine caído en el Donbass, cada Spetsnaz eliminado en un asalto equivale a perder algo que no puede reemplazarse en semanas ni meses. Y ese es el dilema de Moscú. Cuanto más depende de estas tropas para sostener el frente, más rápido destruye lo que las hacía valiosas. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre cuando un ejército que se proclama el segundo más poderoso del mundo empieza a quedarse sin sus mejores hombres? El futuro de la guerra podría depender, en buena medida, de la respuesta y esa incómoda realidad. Hoy, a mediados de 2025, la degradación de las fuerzas de élite rusas ya no es un análisis teórico. Es un hecho confirmado por múltiples fuentes abiertas. Bases de datos independientes, como las del servicio ruso de la BBC, documentan miles de muertes con nombre y apellido entre paracaidistas, marines y Spetsnaz. Estas cifras son apenas el piso de un problema mayor. En la práctica, Rusia está redefiniendo el uso de sus élites. Cada vez más, los altos mandos optan por preservar lo que queda de estas formaciones, enviándolas solo en acciones puntuales o defensivas, mientras el grueso del desgaste recae sobre movilizados y voluntarios. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo. Reduce la capacidad ofensiva y limita el margen de maniobra de Moscú. Ucrania, por su parte, ha comprendido el valor estratégico de atacar a estas unidades selectas. Sus drones, misiles y operaciones especiales priorizan golpear puestos de mando, concentraciones y patrullas de élite, sabiendo que cada golpe erosiona una capacidad difícil de reemplazar. El futuro inmediato parece claro. Rusia podrá seguir movilizando soldados, pero su poder cualitativo, el que otorgan las tropas de élite, se reducirá con cada ciclo de bajas. Y eso, en el lenguaje de la estrategia, equivale a hipotecar su capacidad militar futura. En síntesis, las capacidades, alianzas y tecnologías que definían a las fuerzas de élite rusas explican por qué cada baja multiplica el daño estratégico. No es simplemente perder un soldado,
Es perder la pieza clave de una maquinaria diseñada para maniobras de precisión, convertida hoy en engranaje de desgaste. Y cada engranaje roto deja un hueco imposible de llenar de inmediato. Imagina que un solo misil, un solo dron o una sola operación tras las líneas enemigas no solo elimina a decenas de soldados, sino que borra de golpe años de inversión militar. Eso es lo que está ocurriendo con la élite rusa en Ucrania. Cada baja de un paracaidista VDV, cada marine caído en el Donbass, cada Spetsnaz eliminado en un asalto equivale a perder algo que no puede reemplazarse en semanas ni meses. Y ese es el dilema de Moscú. Cuanto más depende de estas tropas para sostener el frente, más rápido destruye lo que las hacía valiosas. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre cuando un ejército que se proclama el segundo más poderoso del mundo empieza a quedarse sin sus mejores hombres? El futuro de la guerra podría depender, en buena medida, de la respuesta a esa incómoda realidad. Hoy, a mediados de 2025, la degradación de las fuerzas de élite rusas ya no es un análisis teórico. Es un hecho confirmado por múltiples fuentes abiertas. Bases de datos independientes, como las del servicio ruso de la BBC, documentan miles de muertes con nombre y apellido entre paracaidistas, marines y Spetsnaz. Estas cifras son apenas el piso de un problema mayor. En la práctica, Rusia está redefiniendo el uso de sus élites. Cada vez más, los altos mandos optan por preservar lo que queda de estas formaciones, enviándolas solo en acciones puntuales o defensivas, mientras el grueso del desgaste recae sobre movilizados y voluntarios. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo. Reduce la capacidad ofensiva y limita el margen de maniobra de Moscú. Ucrania, por su parte, ha comprendido el valor estratégico de atacar a estas unidades selectas. Sus drones, misiles y operaciones especiales priorizan golpear puestos de mando, concentraciones y patrullas de élite, sabiendo que cada golpe erosiona una capacidad difícil de reemplazar. El futuro inmediato parece claro. Rusia podrá seguir movilizando soldados, pero su poder cualitativo, el que otorgan las tropas de élite, se reducirá con cada ciclo de bajas.